Lo que no puedes pretender es coger a gente que nunca ha hecho un desarrollo civilizatorio por sí mismos y creer que si los traes aquí se van a poder adaptar perfectamente a nuestras costumbres y a nuestra forma de ser. No es posible y se demuestra. O sea, para la gente que haya visto las películas tipo Lobo de Wall Street, eso no es exagerado. O sea, eso no es ni un 5% de lo que realmente hace esa gente. O sea, eso de lanzar enanos contra y meterse... Eso es lo mínimo que hacía esta gente en las fiestas, que yo he asistido a muchas fiestas. Porque mientras que tienes el dinero, sientes ese poder, ¿no? Porque puedes acceder a todo. Sí, con dinero consigues todo lo que quieres. Exacto. Pero la cosa es, ¿eres la misma persona si no lo tienes? ¿Te sigues sintiendo igual? Había tenido un hijo con la pareja de entonces, me perdí su primer cumpleaños, la mujer me dejó. En ese momento no lo entendía, pensé que había sido una traición. Hoy me siento orgulloso de ella. Me emociono un poco, ¿eh? Nuestro invitado de hoy tiene una historia muy peculiar e interesante que contar. Una historia de su propia vida. Es una persona que nació en Suiza, de padres inmigrantes españoles que fueron a Suiza a trabajar, formado por la educación del sistema para ser una persona eficiente y trabajadora de este sistema, prosperó económicamente, consiguió todos sus objetivos, llegó a trabajar en la bolsa, una persona con lo que hoy en día se denominaría tener éxito y lo que absolutamente desearía conseguir cualquier ciudadano educado en la sociedad actual. Él mismo llegó a un punto de inflexión en el cual se replanteó que realmente le faltaba algo más importante y trascendente. Se notó una falta de arraigo, de identidad y una esencia que no había recibido a través de esa formación y de esa posición y puestos de poder que le había otorgado el mundo moderno. Y ahí empieza la historia de nuestro invitado de hoy. Francisco, bienvenido a Blitcast. Muchísimas gracias por traerme aquí y por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Que además toda esa nueva forma de ver el mundo, esa forma de replantearlo, has acabado plasmándola en un libro, en un manifiesto en el cual propones una alternativa a este sistema, si no me equivoco. Sí, correcto. Propongo construir un sistema nuevo que tenga su base en todo lo contrario, en lo que lo tiene ahora el sistema liberal capitalista, ¿no? Que es que el único éxito se traduce en dinero. Bueno, pues vamos a empezar desde el principio. Empezaste tu vida de niño en Suiza, de padres españoles, inmigrante. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, realmente yo ya nací ahí, yo soy el primero de mi familia que nació ahí y realmente tuve una infancia muy buena porque crecí en Suiza, como has dicho, y claro, Suiza es, todo el mundo sabe un poco lo que es Suiza, ¿no? Hay mucho orden, hay mucha seguridad, hay una muy buena educación, entonces realmente no me puedo quejar de mi infancia en ese sentido. Pero lo que sí que siempre he sentido desde niño es esa falta de conexión con la familia, sobre todo, ¿no? Y esa falta de, o ese percibir que cuando entraba en mi casa era diferente a todos los demás que conocía afuera, ¿no? Porque en mi casa teníamos la cultura española, hablábamos en español, comíamos comida española, éramos españoles. Ujú. Lo que pasa es que sí que nos adaptamos perfectamente a la vida de Suiza, pero siempre me ha faltado. Entonces, cuando veníamos de vacaciones a Suiza, a ver la familia y todo, yo no podía entender, porque mis padres no se quedaban aquí, porque teníamos que estar fuera, ¿no? Entonces, de forma interna, personal, siempre he notado que faltaba algo, como que he crecido sin raíces. He crecido en un suelo que no es el de mi sangre, que no es el de mi familia, ¿no? Pero realmente a mí en Suiza me han tratado muy bien. O sea, eso no, he sufrido discriminación en el sentido de ¿por qué no te vuelves a tu país? Y cosas así, que hoy pues, lo entiendo más que en esa época, pero en general tengo muy buenos recuerdos, tengo grandes amistades en Suiza y aunque no soy suizo, siempre tendré un pedazo de Suiza en mi corazón, eso está claro. Entonces, muy bien por cómo es el funcionamiento del sistema, pero un vacío, digamos, existencial. Vamos, que te adaptaste, te integraste, fuiste bien recibido generalmente por la sociedad y la gente de ahí de Suiza, te sentiste uno más fuera, pero dentro de casa seguíais siendo lo que es en esencia españoles y Correcto. además tú
dentro de ti tenías una falta de vacío, ¿no? Lo que has comentado, que no te sentías plenamente realizado estando en Suiza, te faltaba quizá algo. Sí, claro, porque lo que sobre todo faltaba era la conexión con tu propia cultura y con Ya. tu propia familia. Nosotros a Suiza nos adaptamos perfectamente bien, igual que nosotros la grandísima mayoría de españoles, italianos, griegos, había de toda Europa gente, ¿no? Em, es muy difícil de explicar. Mm, Somos diferentes, ni mejor ni peor, pero somos diferentes. Los Ujú. españoles por lo general somos gente más abierta, somos gente más alegre, enfocamos lo que más nos importa en otras cosas que los suizos. Los suizos son más cuadriculados, son muy sumisos, son muy sumisos ante el sistema, prefieren, digamos, dar soberanía en cambio de seguridad y de beneficio económico, y todo eso se nota cuando tú celebras en un cumpleaños con tu familia en tu casa, que sois 5, ¿no? Los padres y 3 hijos, y se celebra, pues al principio solían mandar los vecinos a la policía porque eran las 9:30 de la noche y que estábamos haciendo mucho ruido, ¿no? Entonces, en las costumbres, sobre todo, se nota la diferencia, por muy buena adaptación que haya, ¿no? Ujú. Lo que sí que tengo que decir es que nunca me he sentido suizo. Yo siempre me he sentido español desde pequeño, y de hecho, cuando veníamos aquí de vacaciones, es algo muy de sensación. Me sentía como que estaba entre iguales. Ujú. Y eso en Suiza, por muy bien que me acogieran, porque me han acogido muy bien, de hecho he nacido ahí, hablo el idioma igual que ellos, he estudiado ahí, todo, ¿no? Pero es algo que va más allá, que trasciende el entendimiento Mm. simplemente pragmático mental, ¿no? Es algo que se lleva dentro. Pues siguiendo por esa línea, ¿cómo fue la educación de tus padres? Porque tengo entendido que tu padre era comunista Sí. y, bueno, además creo que, no sé si creo algún tipo de asociación allí, corporativismo entre españoles en Suiza, Sí, ¿no? bueno, mi padre junto con otros españoles, no lo hizo él solo, crearon lo que es la Asociación Española en Suiza, Ujú. lo cual conlleva que poblaciones con cierto número de españoles, como el pueblo que vivía yo, que era, bueno, que se convirtió en ciudad, Sí. de hecho, naciendo una española, convirtió al pueblo en ciudad, que fue la habitante 10.000, y habíamos alrededor, vivíamos ahí unos 1.000 españoles en ese pueblo, o sea que éramos ya... Entonces, los lugares donde había una comunidad española ya un poco importante, íbamos a la escuela española también, por las tardes, los martes y los jueves. Había un club, que era una especie de bar, donde se comía comida española, donde hacíamos fiestas españolas, celebrábamos los Reyes, el 12 de octubre, las fiestas españolas, ¿no?, que celebrábamos ahí. Y esa asociación española lo que consiguió es que los hijos de los españoles tuviésemos profesores que los traían de España a Suiza para que nos dieran clase. Así que yo lo que sería el graduado escolar español también lo tengo, porque me lo saqué paralelamente en Suiza con el español, ¿no? Ujú. Entonces mi padre siempre ha sido muy activo en fomentar la vida en comunidad de los españoles, ¿no? Y junto con otros pues crearon la Asociación Española, que de hecho sigue existiendo en Suiza, pero ya es muy residual. Estuve hace unos años otra vez en mi pueblo, estuvimos ahí creando una empresa y eso, y de hecho me encontré con españoles que conocía de toda la vida, y claro, y de conocer a mi padre, y hubo una mujer que incluso me dijo, pues ahora que estás aquí, ¿por qué no retomas la Asociación Española, que nos hemos quedado sin nada, porque se nos han ido muchos y tal? Lo que pasa es que yo no soy como mi padre en ese sentido, ¿no? Ya. Pero sí, mi padre era comunista, chocábamos mucho por ello, pero no era el comunista de izquierdas que existe hoy. Mi padre era muy patriota, echaba mucho de menos su patria, y de hecho luchó tanto por crear esa asociación española e invertía mucho tiempo. De hecho, mi padre los fines de semana, más que estar con nosotros, solía estar haciendo trabajos de eso para que los hijos de los españoles no perdiésemos nuestra raíz, ¿no? Ujú. Entonces él era comunista, pues, por las circunstancias de su vida, pero era patriota, Ujú. y para él no había nada que estuviera por encima de España. Bueno, ahí entendiste también un poco eso, ¿no? Que la nacionalidad no está garantizada
con un documento o... No, correcto. Es que yo nunca me he sentido suizo. Jamás. Pero no porque me hayan despreciado. Es un sentimiento, es algo que es difícil de explicar. E igual que la mayoría de mis amigos, o sea, yo tengo amigos de todos lados, porque en Suiza había mucha inmigración. Ujú. Tengo amigos italianos, griegos, vietnamitas, brasileños, de todos lados. Y todos tenían el mismo sentimiento. Y Pues tú te has criado en una sociedad multicultural absoluta. sí, totalmente multicultural, pero eh, no multicultural como nos lo quieren vender ahora. Digamos que no éramos enriquecedores culturales, sino que fuimos mano de obra real, Ujú. que fue a trabajar para construir la industria que Suiza no tenía, que carecía, ¿no? Entonces sí, yo tengo amigos de todo tipo. Mi mejor amigo de toda vida es turco, ¿no? Bueno, es musulmán, no es practicante ni nada, Ujú. pero yo, digamos, no tengo problemas contra nadie por el simple origen o por su color de piel o por lo que sea. Eso no. Otra cosa es que yo no crea en que todas las culturas son compatibles, porque no lo son. No somos todos compatibles, pero sí. Yo conozco el mundo multicultural, mi familia es bastante multicultural, tengo una hermana que tiene una hija que es mitad italiana, tengo otra hermana que tiene una hija que es mitad francesa, y bueno, realmente el único que ha tenido hijos ya en España con una española y todo eso he sido yo Sí. al volver, ¿no? Pero ese sentimiento lo tenían todos mis amigos. Los italianos estaban perfectamente adaptados a Suiza, Ujú. pero ahora que está el Mundial, cuando era el fútbol, todos los italianos salían con la bandera de Italia, Ujú. incluso los que tenían la nacionalidad suiza. Y de hecho había algunos de estos que tenían la nacionalidad suiza y que se comportaban como si fueran más suizos que los suizos, y nosotros a esos les tomábamos el pelo, les decíamos que habían traicionado a sus padres, que habían renunciado la herencia cultural que habían recibido de su familia, etcétera, y que por mucho que dijeran que son suizos, que nunca lo iban a ser. Y los mismos suizos les decíamos, tú eres un italiano, Sí, sí. tú no eres suizo, ¿no? Entonces, realmente un documento no decide de dónde eres. Ujú. Es la sangre. Has vivido en Suiza, Ujú. pero también has vivido en Italia, Estados Unidos. Sí, ¿Dónde te sentiste más fuera de lugar? ¿En qué país en Estados Unidos. en Estados Unidos? Sí. Pero de eso me di cuenta después. A ver, yo cuando terminé la formación profesional, realmente no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Ujú. Y mi padre estaba ya un poco harto de mí, ¿no? Mi padre era trabajar, 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 trabajar. Que está bien, Sí. pero claro, él no entendía que con 16 años es muy difícil saber a lo que te quieres dedicar en tu vida, ¿no? Eh, y no sabía muy bien por dónde ir. Y me salió una oferta de trabajo que buscaban a gente con idiomas. Yo hablo 6 idiomas. Me apunté, me cogieron. Y de una cosa llevó a la otra. Y al final, pues de ese trabajo acabé trabajando en bolsa en Nueva York, ¿no? Y estuve ahí casi 3 años y me iba muy bien en el sentido económico. Salía... ¿no? Si hubiese existido Instagram y todas estas redes sociales en el año 2000, cuando yo me fui a Nueva York, pues yo habría sido un influencer con millones de seguidores. ¿Por qué? Porque yo tenía un 993 descapotable con 19 años, iba siempre de traje, tengo relojes caros, viajaba, me iba los fines de semana a Atlantic City a jugar a los casinos, he estado en Las Vegas, he estado en Filadelfia, he estado en toda la costa oeste, he estado en Miami 2 meses viviendo también, porque me dieron un premio a la empresa que fue el que más comisiones generó ese mes, etcétera. Entonces yo realmente he tenido un poco esa vida que hoy te venden los criptobros, ¿no? Sí. Que alquilan coches para decirte que viven así. Pues yo realmente tuve esa vida. Nunca he sido rico, pero sí que ganaba en una semana lo que ahora puedo ganar en un año. Ya. Eso era así, literalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que es un mundo muy degenerado, muy, muy degenerado. De hecho, en Estados Unidos se dice que si eres negro, de clase baja, es, la probabilidad que entres en una banda criminal es muy alta. Ujú. Y si eres blanco de clase baja, lo más probable es que acabes siendo broker, porque lo consideran como más o menos una banda criminal. Sí. Porque la gente tiene, cuando yo le hablo a la gente de que he trabajado de broker, se creen que soy ingeniero aeroespacial o algo así, ¿no? Ya, como si fuese una Claro, y oficina. realmente lo que haces es conseguir capital.
para una empresa. No haces otra cosa. Es vender. Es, digamos, ser un comercial, un vendedor, que lo que vendes es la ilusión de a lo mejor ganar dinero, ¿no? Y claro, con eso se gana mucho dinero. Y eso es cierto. Lo que pasa que, claro, me sentía vacío, sin saberlo. ¿Por qué? Estaba lejos de la familia, estaba solo. Te imagínate, no has cumplido ni los 18 años, te vas a 9.000 kilómetros de tu familia Claro. y de un pueblo de 12.000 habitantes estás en una ciudad de 14 millones, ¿no? De donde... Pues fue, digamos que en sus inicios fue difícil, pero ese vacío, aun ganando dinero, aun haciendo viajes, era como que no conseguía llenarlo. Y eso me llevó a caer en todos los vicios posibles, que además están muy arraigados a esto. O sea, para la gente que haya visto las películas tipo Lobo de Wall Street, Sí. eso no es exagerado. O sea, eso no es ni un 5% de lo que realmente hace esa gente. O sea, eso de lanzar enanos contra y meterse droga, eso es lo mínimo que hacía esta gente en las fiestas, que yo he asistido a muchas fiestas. Entonces sí, Porque tenía el mucho dinero te dinero. da como sensación de poder, ¿no? De que puedes tener cosas, Sí, y comprarlo. te da también una falsa seguridad en ese sentido, ¿no? Porque mientras que tienes el dinero, sientes ese poder, ¿no? Porque puedes acceder a todo. Sí, con dinero consigues todo lo que quieres. Exacto. Pero la cosa es, ¿eres la misma persona si no lo tienes? ¿Te sigues sintiendo igual? Y eso lo aprendí cuando vi que había llegado a un punto, porque caí en la droga, y, bueno, digamos que las anfetaminas y la cocaína y eso es, es, es como el pan de cada día en ese gremio, y cuando ya había llegado a un punto que lo único que quería hacer en la vida era eso, Conseguir más dinero para... sí, para mantener el vicio. Pues tenía una novia en Suiza en esa época que la había conocido de cuando iba de vacaciones y tal. Bueno, yo la conocía de la adolescencia, pero... Y al final ella me convenció. Lo dejé, volví a Suiza, lo dejé todo, eh, me separé de la chica también, y en ese momento aún no sabía realmente qué es lo que quería y qué es lo que no quería. Entonces volví a trabajar de lo mismo en Zurich, en Suiza, en una empresa que se llamaba Rosenberg und Oppenfield, y ahí vendíamos pues inmuebles, básicamente, pero eran activos financieros enraizados en inmuebles, ¿no? Al poco tiempo de volver ahí dije, este no es mi lugar. No es este mi lugar, Estados Unidos tampoco lo fue. ¿Qué hago? Hablé con mis padres y les dije, oye, el piso que tenéis en Zaragoza, si me voy a vivir ahí, ¿me puedo quedar ahí? Me dijeron, claro, tú haz lo que quieras. Y ahí fue cuando lo dejé todo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, llegué a España y tenía que trabajar un mes entero por cobrar 1.200, 1.400 euros. Que hoy eso ya es bastante aquí. Sí. Que la gente, muchos se han olvidado. A principios de los 2000, yo los primeros trabajos que tuve aquí, que eran trabajos normalillos, o sea, no eran de broker ni nada de eso, cobraba 1.400, 1.500, 1.600 euros. Pero claro, estar acostumbrado a cobrar 4 o 5.000 a la semana, me costó mucho eso. ¿Por qué? Porque ya no me sentía igual de importante, igual de poderoso, igual de atractivo incluso, no tenía la misma confianza para acercarme a las chicas, como que lo había perdido todo, ¿no? Entonces, había dejado de ingresar dinero y lo había perdido todo. Y me costó mucho adaptarme. Y, y volví a caer una vez y otra vez en volver a trabajar de broker. Estuve los primeros años yendo a Alemania, en la Suiza, he estado en Francia, luego en Mallorca, he estado en muchos sitios que una y otra vez volví a enganchar, ¿no? Estaba ahí 3 o 4 meses, ganaba la pasta para todo un año entero, Claro. y me iba, y el resto del año pues viajaba y hacía cosas, ¿no? Pero no sabía lo que realmente quería. Hasta que llegó un punto donde con un socio volví a abrir una empresa de brokeraje en la Plaza Cataluña, en Barcelona, en el número 9 en concreto, y al final ese me estafó y se llevó todo el dinero. Entonces me quedé ahí sin nada, sin dinero, sin la base de datos de los clientes, o sea, sin nada. Y sinceramente, esto me cuesta reconocerlo, pero bueno,
no supe qué hacer. Y desgraciadamente caí en la tentación de conseguir dinero rápido y fácil. Porque Entonces, para ti el dinero era, sí, lo era todo. No sabía era el hablar de otra. éxito. Sí, es que no sabía hablar de otra cosa. Yo no sabía hablar con la Se gente de medían otra las cosas cosa. por el dinero que tenías. Siempre, todo. Y precisamente por esa necesidad constante de tener dinero, Ujú. pues caí en actividades ilegales. Porque no podía soportar el hecho de haberme quedado sin nada. Y eso me llevó a perderlo todo. Acabé preso. Estuve 3 años preso, eh, en Italia, en concreto, en una de las peores cárceles de toda Europa. Y ahí, cuando lo pierdes todo, porque ahí lo pierdes todo, o sea, la gente no tiene que pensar que es en todos lados como en España. Yo podía llamar una vez a la semana, Ujú. 10 minutos por teléfono, y solo podías tener un número al que llamar. Y ese número no lo podías cambiar. Y además tenías que pedir la solicitud para hacer la llamada, te la tenían que aprobar. Estábamos 21 horas al día encerrados en una celda. La celda tenía 12 metros cuadrados y estábamos de media 4 o 5, o sea, tenía sitio para estar de pie. Que no es una cárcel como No, no, las no, cómodos hoteles que hay ahora en España. no, para nada, para nada. De hecho, todas estas organizaciones por los derechos humanos, ya en esa época, te estoy hablando del año 2011, tenían miles de denuncias en contra del Estado italiano, porque en las prisiones italianas, digamos que hay sitio para unos 33.000 presos y de media son unos 120.000. Vaya. Entonces, claro, lo pierdes todo. Había tenido un hijo con la pareja de entonces, me perdí su primer cumpleaños, mi mujer me dejó. En ese momento no lo entendía, pensé que había sido una traición, Ujú. pero tomó o sea, hoy me siento orgulloso de ella, Ya. de que tomase esa decisión. Porque también tuvo que ser duro para ella. Claro. Luego me emociono un poco, ¿eh? Ujú. Luego ver a mis padres. Claro, es más duro Claro. ver sufrir a los tuyos que no tu propia tu propio castigo por ti mismo, porque Es tú, que no lo he superado aún. Es claro, algo. consideras que has hecho algo mal Sí. y aceptas el castigo, Ujú. porque el castigo te lo mereces, Sí. pero sufre gente que no se lo merece. Correcto. Y es lo que más entiendo Sí. que te hundió y te dolió en ese. Sufrías más por ellos que por ti. Y sobre todo por mi hijo. Claro. Lo que me di cuenta es que por las noches siempre soñaba lo mismo. Y era como que me dejaban salir un par de horas de visita. Y yo en mi sueño lo que intentaba era ir corriendo para ver a mi hijo. Ujú. Pero cuando estaba a punto de llegar, venía el guardia a decir 5 minutos y se acaba el tiempo del área. El área era cuando salías a pasear, ¿no? A dar Al vueltas patio. al patio. Y me despertaba, claro. Nunca llegaba a mi Ya. hijo. No sé si me explico. El sueño siempre terminaba antes Frustrado, de... siempre te frustraba Entonces yo me di alcanzar cuenta. eso. Ahí me di cuenta. Y dije, lo que realmente importa, lo que realmente me duele, lo que realmente me hace tener pesadillas, no es no poder llevar un Rolex de 8.000 pavos. No es ya no tener el 993 descapotable. Es perderme la infancia de mi hijo. Ujú. No poder estar ahí en su primer cumpleaños. Haber dejado sola a mi exmujer con el niño. No poder estar ahí para protegerlos. No poder estar ahí para educarle. Que mis padres tuviesen que venir ahí a verme. Es duro. Mucho. Y eso me llevó a repensarlo todo. O sea, tocaste fondo y ahí es donde te replanteaste toda tu vida. Sí, sí. No, no fue tan automático, pero claro, ahí no hay actividades de escuela, ni de trabajo, ni de nada. Ahí estás 21 horas al día encerrado en la Sí, celda. no tienes cursos, no tienes Nada, nada. gimnasio, no tienes como aquí, que No tiene hay, actividades constantes. claro, no hay absolutamente nada. Entonces, lo que sí que había era una biblioteca. Ujú. Entonces, empecé a leer, que yo antes no solía leer, o sea, leía lo que necesitaba leer para estudiar, para sacarme la licencia, para a estudiar retórica, diferentes retóricas, ¿no? Para poder vender, Para ganar más. para ganar más, pero nunca había sido, digamos, un aprendizaje propio sobre la vida. Era Ujú. siempre muy específico, muy técnico. Entonces ahí empecé a leer y volví a coger el gusto a leer y me pasaba el día entero leyendo. Podía estar 7, 8 horas al día leyendo. Ujú. Y bueno, y llegó un momento
que un compañero, además, en plan de broma, porque yo siempre estaba con ciertas cosas, me dio un libro, que no sé si se puede nombrar, pero es un libro que escribió un pintor austríaco con un bigote peculiar, además cuando estaba preso también. Ujú. Y de repente me di cuenta de que muchas cosas que me decía mi padre, porque cuando me salió eso, mi padre sí que me dijo, ves, pero mi padre no me dijo, ten mucho éxito, me dijo, vas a ir al infierno, vas a ir a donde están los que causan todos los problemas que tenemos la gente trabajadora. Claro, yo en ese momento, cuando era joven, pensaba, joder, mi padre no quiere que me vaya bien, ¿sabes? No sé si me explico. Pero al leer eso, entendí muchas de las enseñanzas de mi padre. Aunque ahora puedes decir, ostras, pero el pintor no tiene nada que ver con la ideología de tu padre. Claro. No tiene nada que ver, pero sí que hay cosas que digamos que se pueden traspolar de uno al otro. Y eso me abrió los ojos, en el sentido de que entendí que la vida del ser humano no es solo vivir, trabajar, ganar dinero y morir. Pensé que, o consideré que el ser humano no es solo una carcasa de carne, somos más. Y para poder yo salir de ahí de donde estaba, lo único que necesitaba era trabajar en mí mismo y trascender, borrar todo lo que me habían programado para reprogramarme de nuevo, ¿no? Y en base a esa lectura me di cuenta de que realmente en ese libro no está escrito lo que la gran mayoría de la gente dice. Y en base a eso, digamos que me metí en estudiar todo tipo de nacionalismos, de sistemas nacionales, también por el hecho de nunca haber vivido en la nación de la cual yo realmente soy originario, por sangre, ¿no? Excepto 3 o 4 años, 5, antes de que me pasara eso. Y en base a eso me puse a estudiar los diferentes nacionalismos de diferentes países y poco a poco fui, digamos, entrando en el mundo hasta que yo mismo acabé, me declaro eh, Nacionalista. nacionalista y socialista. Ujú. Entonces, hay gente que cree que viajar mucho y vivir en muchos países te hace cosmopolita, pero en tu caso, más bien parece que te hace lo contrario. Es que la gente que dice eso no ha viajado, Ya. no ha viajado. Nueva York es un estercolero, es estercolero. Está lleno de vagabundos las calles. La gran mayoría son veteranos de guerra que han dado su vida y su cuerpo por el país Ujú. y los tienen tirados en las calles. Es mucha degeneración. Es lo que nosotros tenemos hoy a nivel global, digamos, con Sí. todas estas políticas, agendas y cosas extrañas, ¿no? de gente que se identifica con lo que realmente no es. Eso yo ya lo vi todo ahí, en Nueva York. Eso ahí ya existía. En esa época ya el 35%, creo, de los habitantes de Nueva York eran hispanos. Ujú. Entonces yo esa la multiculturalidad la he conocido viajando. O sea, yo la forma de pensar que tengo hoy es, aparte de lo que he podido leer, es por mi experiencia de vida. Y por mucho que a esto a alguien le pueda molestar, no existe en el mundo ningún sitio como lo era Europa antes de la multiculturalidad. No existe. Era el mejor sitio del mundo para vivir, donde había más seguridad, donde había más derechos para los trabajadores, para los que se sostienen en el sistema. Y sin embargo, en países como Nueva York, que es el ejemplo, ¿no? de la democracia, El del triunfo de esos capitalismo, valores, sí. pues ahí solo había dos cosas: o ricos o pobres que pesaban 300 kilos. ¿No? Eso fue otra cosa que me chocó mucho. La cantidad de gente gorda y de gente pobre que había ahí. Y luego, pues al haber vivido, porque luego he viajado más, he vivido en diferentes países, he vivido en Suiza, he vivido en Italia, he vivido en Francia, he vivido en Alemania, he vivido en Ujú. Estados Unidos, y hay algo que se repite en todas estas partes, que el enriquecedor cultural que destruye la cultura es siempre el mismo.
es siempre el mismo grupo de gente. Te vas a Alemania, a Berlín, a Hamburgo, a Düsseldorf, donde sea. Donde ha degenerado, donde hay problemas, donde hay criminalidad, donde hay degeneración, es cierto grupo de gente. Te vas a Italia y casualmente es el mismo grupo de gente. Ahora en España tenemos al mismo grupo de gente. En Alemania es el mismo grupo de gente. Y si tú te vas a Estados Unidos, es el mismo grupo de gente. Entonces, el que defiende la multiculturalidad tal como se hace hoy es porque nunca ha salido de su país. Y al no haber salido nunca, no sabe apreciar lo bueno que tiene en casa porque no conoce la basura que hay fuera. Más bien lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Mm. Y me gusta insistir, yo no soy racista. Ujú. Mi mejor amigo es turco. Tengo amigos vietnamitas, tengo brasileños, dominicanos. Hoy estábamos hablando, uno de mis mejores amigos aquí también es negro. O sea, el problema no es ese. El problema es el entender que no todas las culturas son iguales, ni son compatibles, pero, el punto más importante de todo es, las culturas las crean los pueblos que las viven, ¿vale? Entonces yo no creo en que exista ninguna raza superior a la otra, no soy supremacista, pero sí que creo que hay culturas moralmente muy superiores a otras. Y luego ahí el que quiera pues puede hacer la conexión de que si el que crea la cultura es el responsable precisamente de esa inferioridad moral, por ejemplo. Y si ahora me pregunta, ¿por qué dices inferioridad moral? Bueno, yo en una sociedad donde permiten a hombres de 40, 50 años casarse con niñas de 7, 8 años, creo que no están moralmente al mismo nivel que estamos nosotros, o al que estábamos, ¿no? Entonces yo sí que relaciono directamente el pueblo con la cultura, porque al final es el pueblo el que desarrolla esa cultura, pero sin caer en esos tópicos de voy andando por la calle, veo a una persona negra y ya solo por eso lo odio. Sí, al final ese conflicto, ¿no? Que está muchas veces generado por élites, incluso en ese enfrentamiento entre nosotros, acaba todo en ese desarraigo que sufrimos todos, la gente de otro sitio, de cualquier pueblo, de cualquier cultura y tradición, incluidos los europeos o vietnamita o quien sea. Yo creo que ese problema lo tenemos todos, que ese desarraigo nos desconecta y a la vez nos enfrenta. Correcto. Y al Exacto. final lo que tú dices, ¿no? El haber viajado, el haber conocido tantas razas, culturas, tener amistades de todo tipo y haber vivido en tantos países, lo que te hace es valorar lo propio y Sí. lo que has tenido o te había faltado de joven, pero has conocido en tu casa y en tu tierra. Y percibes las diferencias que hay entre los diferentes pueblos, sin caer en mejor ni peor. Sí, como algo positivo, Claro, diferencias enriquecedoras. claro. A lo mejor es mejor vivir en tribus, Sí, ¿no? seguro. Totalmente abandonando la tecnología y viviendo. Si no se trata de decir qué es mejor y qué es peor, pero lo que no puedes pretender es coger a gente que nunca ha hecho un desarrollo civilizatorio por sí mismos y creer que si los traes aquí se van a poder adaptar perfectamente a nuestras costumbres y a nuestra forma de ser. Porque eso no es posible y se demuestra. Porque a todos los que pueden criticar esto como racismo, porque además yo he sido inmigrante toda mi vida. O sea, a mí muchas veces, no, tú eres un racista. Yo soy racista. Que tengo, ¿cuántos amigos tienes tú que son vietnamitas, italianos, griegos, alemanes, portugueses? ¿Cuántos? Ninguno. Yo los conozco y son amigos. Entonces no tiene nada que ver con el racismo. Lo que yo sí que vi es que en cuanto terminó la guerra de Yugoslavia y empezaron a venir gente de Bosnia, de Macedonia, de Albania, que tenían un pequeño cambio cultural, que A es, Suiza sí, a Suiza, que es la religión, se empezó a joder todo. empezó un conflicto. Claro, no eran incapaces de adaptarse. Eran incapaces de adaptarse, le querían decir a las mujeres cómo se tenían que comportar, las trataban como una mierda, eran siempre follones, se dedicaban gran parte a la delincuencia, etc. Entonces sí que tiene mucho que ver el pueblo que crea la cultura, porque la gente tiene que entender que el tercer mundo, por llamarlo de alguna manera, no es un lugar geográfico. No es que en el tercer mundo
estén mal porque la tierra y el aire y el Es agua, infértil, no hay- claro, les hace ser malos o estar mal o ser pobres, ¿no? Eh, ¿Por qué nosotros ahora aquí estamos empezando a tener bandas latinas criminales con machetazos, apuñalamientos, etcétera? Porque ha venido de ahí. Si de donde ha venido ya estaba, han sido ellos Hemos los que importado esa forma. han creado eso. Ujú. Entonces, eso es algo que aquí no existía de esa forma. Si eso existe en su país, será porque el pueblo que ha vivido en ese país ha desarrollado esa forma de ser y esa forma de organizarse. Ujú. Igual que aquí en España somos de una forma en concreta, o lo éramos, antes de europeizarnos y todo eso, es directamente responsable del pueblo que habitó esta tierra, ¿no? Pues con el tercer mundo igual. El tercer mundo no es un lugar geográfico, es la gente que lo habita. Ujú. Y tú no puedes pretender que gente que no sabe autogestionarse puedan venir aquí y ya no solo adaptarse, sino encima a enriquecerte culturalmente, ¿no? Así que al final he llegado a la conclusión de que me considero racialista. Ujú. No racista ni supremacista, pero sí racialista. ¿Qué entiendo bajo esto? Que entiendo que hay diferentes. Hay diferencias entre las razas. Y ya está. Ni mejor ni peor. Pero somos diferentes. Y hay algunos que somos compatibles y hay otros que no somos compatibles. Y lo que se quiere hacer hoy es mezclarnos a todos para que todos perdamos nuestro arraigo. Ujú. Porque los que vienen de fuera, si se acaban mezclando con nosotros, ellos también van a desaparecer. O sea, no desaparecemos nosotros, sino ellos también. El que viene, el que se queda en su país, no. Entonces, realmente es incluso negativo para ellos, digamos. O sea, no solo para nosotros, sino para ellos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que claro, todas nuestras costumbres, sobre todo europeas, que esto es otra cosa, hay mucha gente que se piensa, que dice este rollo de, ¿cómo puedes ser europeísta si en Europa los españoles nos tratan como moros o como gitanos o como... Eso es mentira. Es mentira. Tú vas a cualquier país de Europa y dices que eres español. ¡Oh, español! Y todo el mundo se alegra. ¿Ves a Suiza a preguntar qué piensan de los españoles? Están encantadísimos. Encantados. ¿Por qué? Porque todos los que han ido ahí han currado, han currado, han currado. Sus hijos han estudiado. Mi hermana es profesora ahí en Suiza desde hace 40 años. Ujú. ¿Sabes? Educa a los hijos de los suizos y de los extranjeros que viven ahí. La mayoría de los hijos de españoles, arquitectos, ingenieros, claro, esos han ido ahí a enriquecer Ujú. la cultura suiza porque les faltaba, era un país de campesinos Ujú. que tenían dinero por guardar, ¿no?, en sus bancos, con el secreto bancario, el dinero de todos los criminales del mundo, Sí. prácticamente, pero no tenían industria, no tenían nada. Y por eso lo necesitaron. Tú vas a Suiza y pregunta, oye, ¿qué tal han sido los españoles aquí? Y están encantados. Nos quieren muchísimo. En Suiza, en Alemania, y no solo a los españoles, a los italianos, a los griegos, ¿sabes? Hay gente que es muy querida. Y a nosotros, que nos llaman los gitanos de Europa, es mentira. Es literalmente mentira. Sí, es propaganda al final, ¿no? Un poco Claro. se hace aquí como... Luego, ellos tienen prejuicios de estos de generalizar, igual que tenemos nosotros, que podemos decir el alemán es cuadriculado, pues ellos dicen que nosotros hablamos muy rápido y que gritamos mucho cuando hablamos. Son estereotipos de estos. Pero Sí. eso que dicen que somos unos vagos, que vivimos del dinero de euro, todo eso es mentira. Ujú. Eso es falso, eso no me lo he encontrado yo nunca. Todo lo contrario. Dices que eres español y eres muy bienvenido. Muy bien considerado. También económicamente me imagino que por tu profesión entendiste cómo funcionaba la economía capitalista Correcto. desde dentro y aprovechándote de ella para generar esa riqueza, ¿no? Entonces, entiendo lo que te llevó, ¿no?, al cambio de paradigma, pero al haber tocado fondo y al haber estudiado lo que vienen a ser los nacionalismos europeos, Ujú. ¿consideraste que la economía es algo esencial a cambiar en el sistema capitalista Correcto. o es algo a conservar en No, yo considero que es el principal mal de todos. el económico, la Sí, economía? la economía que tenemos a día de hoy en el mundo no tiene nada que ver con la producción real, ni con el trabajo realizado. De hecho, creo que es el 97% del dinero en el mundo no existe de forma física. Y lleva muchas décadas ya que no está respaldado en nada.
¿no? La gente aún piensa en patrón oro, que si reserva fraccionaria, todo eso se acabó. O sea, a día de hoy ya no existe ni siquiera esa reserva fraccionaria del 10% de depósito, ¿no? Que pueden prestar Un 90% un de 90%. lo que tenían. Eso lo quitaron después de la crisis del 2008, hicieron una modificación y ahora aquí en Europa en concreto los bancos pueden prestar 99 veces más de lo que tienen en depósito. Pero claro, ese 1% que tienen en depósito, ¿en qué está respaldado? En nada. Ha nacido de la deuda. Entonces, este sistema económico en el que nosotros vivimos hoy es matemáticamente inviable. Lo es, o sea, no porque lo diga yo, esto lo puede... Hoy que está tan de moda la inteligencia artificial, que le pregunten, ¿no? ¿Y por qué es inviable? Porque necesita de una creación de dinero permanente y constante para mantener el sistema. ¿Por qué? Porque el dinero que nosotros utilizamos, el dinero fiat, ¿no? que se dice, es dinero que se crea en base a la deuda. O sea, es cuando tú entras en un banco comercial a pedir un préstamo de 10.000 euros, esos 10.000 euros no existen, como oro, como petróleo, como lo que sea, en algún depósito. Simplemente ese dinero se crea nuevo. No hay nada tangible No hay nada tangible que lo respalde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú al banco no le tienes que devolver 10.000. Claro. Le tendrás que devolver, pues, digamos, 14, ¿no? Con los intereses y todo. Pero claro, esos 4.000, ¿de dónde salen? Claro, si tú solo has creado 10.000, Claro. hay 4.000 que tienes que devolver que no están en la economía. Y que se vuelven a crear nuevos. Entonces, cuando tú vas a un banco, pides esos 10.000, pero en teoría tienes que devolver 14, ¿no? Digamos en 3 años, por ejemplo. El banco en ese momento ya puede calcular de que tiene a disposición tus 14.000. O sea que puede volver a prestar 99 veces más de esos 14.000, basados en esos 14.000 que tú ni siquiera has pagado un euro para devolverlo, ¿entiendes? Entonces yo me di cuenta de eso, de que el sistema financiero es una estafa y que la inflación, de la que todo el mundo habla, es un mecanismo necesario. Hay una inflación permanente, obligatoria, de alrededor del 2% anual, que si eso no se cumple, el sistema por completo colapsa. De ahí vienen las crisis cíclicas, los diferentes reseteos. Hoy que se habla mucho de reseteos, de que hay gente que dice, no, los tártaros, ¿no? Tartaria y cosas así. Los verdaderos reseteos son los reseteos económicos, financieros. Ahora se vuelve a hablar de reseteo y el siguiente reseteo va a ser ya eliminar el dinero físico por completo para introducir dinero digital. Las CBDCs, ¿no? Las monedas digitales, pero emitidas por un banco central, o sea, por el Banco Central. ¿Cuál fue el último reseteo? Más o menos en el 2012, después de la crisis del 2008, de la subprime, ¿no? Donde modificaron eso, que quitaron la reserva fraccionaria al 10% y lo dejaron. En algunos países no hace falta nada, ni el 1%, ¿no? Pero en Europa en general es el 1%. Y a partir del 2020 también se ha creado alrededor del 40% de todo el dinero que se ha creado desde que vivimos en este sistema capitalista. O sea, se puede decir desde la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, podría ser, o... No, anterior, desde 1913. Desde 1913. Más o menos. La creación de la Reserva Federal Americana, bueno, la privatización de la Reserva Federal Americana, ¿no? Sí, la creación no existía, una Reserva Federal, quisieron crear un grupo de banqueros, que luego aquí hay mucha historia también, porque hubo banqueros europeos que estaban en contra de la creación de eso. Casualmente todos esos murieron con el hundimiento del Titanic, ¿no? Se chocó con un iceberg. Se chocó con un iceberg. Y eso es cierto, eso lo puede comprobar la gente. O sea, banqueros muy ricos europeos que se oponían a la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde el 1913 hasta el año 2020 se ha creado casi la mitad del dinero que se ha creado desde el 2020 hasta el 2026. Sí, desde la época del inicio del dinero fiat, digamos, o del dinero respaldado en oro en su época, hasta el 2020 se creó el 60% de todo el dinero. Y el 40 restante solo en 6 años. Y el 40 restante son en 6 años. Claro, porque este sistema genera eso, un efecto bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande exponencialmente, me imagino. Porque cada nuevo dinero que se crea viene con su propio interés. De la otra deuda incluso. Claro, pero sirve para pagar el interés de la deuda
que en muchos casos ya es refinanciada y vuelve a ser el interés del interés del interés de la primera deuda, Sí. ¿no? Y de hecho eso ha llevado a un punto donde Estados Unidos, que es el ejemplo del capitalismo, ¿no? A día de hoy su presupuesto general del Estado no les llega ni siquiera para pagar los intereses de la deuda que tiene, ¿no? Y en el momento que esta élite financiera, ¿no?, usurera, decida que Estados Unidos ya no les sirve, les pasará lo mismo que le pasó a Alemania después de la República, o durante la República de Weimar, ¿no?, donde una barra de pan pasó a costar miles de millones de marcos alemanes. Pararán la maquinaria, ¿no? Pararán la maquinaria y ya está. De, Y se acabó. de generar más deuda. Ya no financiarán la deuda y en ese momento todo colapsará. Y para que no colapse se necesita pues implementar ese 2% de inflación. Entonces, como yo... Que luego la inflación, esto habría que explicarlo también a la gente, porque la gente se cree, no, la inflación lo que hace es que las cosas se vuelvan más caras. No, la inflación lo que hace es que tu tiempo valga menos. Si tú antes tenías que trabajar 1 hora para ir a cenar con tu pareja y ahora tienes que trabajar 4 para pagar lo mismo, no es que haya aumentado mágicamente, si cada vez producimos más en el mundo. Entonces, en teoría, cada vez tendrían que bajar más los precios. Según el libre mercado, sí. Claro, luego el método de producción se ha mejorado, es lo que hablábamos. Antes para arar un campo hacían falta un montón de gente, un montón de animales, muchísimo tiempo. Hoy una persona con un tractor puede hacer el trabajo de 100 personas de antes. Entonces todo se ha agilizado, todo se ha tecnologizado y sin embargo cada vez todo vale más para la gente. Eso es antinatural, según la Es economía antinatural. liberal. Según el libre mercado es antinatural incluso. Es que el libre mercado no existe. Si tú tienes empresas como de las que hoy en día están en boca de todos, BlackRock, Vanguard, State Street y todas estas demás grandes grupos gestoras de activos, que entre estas tres creo que gestionan alrededor de 27 millones de millones. O sea, billones, ¿no?, en castellano. En inglés serían trillones, ¿vale? Tienen ahí una forma diferente de contabilizarlo. Y entonces, perdón, que estaba y ahora yo mismo he perdido el hilo. Hablábamos un poco de esto, ¿no? De que las pocas empresas que generan actualmente todo este... Ah, sí, de las gestoras. Sí. Alrededor de 27 billones gestionan en dinero, existen unos 135 billones, que es el dinero total en el mundo. Pues 3 empresas gestionan aproximadamente el 20% de eso, un poco menos. Entonces, claro, si tú... En la bolsa, ¿cómo funciona? Si una empresa, en teoría, tiene proyectos y trabaja para beneficios, o puede demostrar aumento en beneficios respecto a años anteriores, se crea una demanda y esa demanda hace que el precio suba. Pero claro, Microsoft, no, voy a decir los números un poco de memoria, ¿no?, nombrando una empresa que todos conocen. Microsoft al día mueve cientos y cientos, y no miles de millones en acciones, en compras y ventas, cada día. O sea, el volumen de compra y venta es de millones y millones de acciones. Entonces, claro, ¿qué vas a poder influir tú si tienes 20.000 euros ahorrados y los quieres invertir en bolsa cuando los metes en un mercado donde solo una empresa cada día mueve miles de millones? Nada, es como meter una gota de agua en el océano dulce en el océano y pretender que el mar se vuelva agua dulce, ¿no? Es un poco eso. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque claro, si tú gestionas billones y hay una empresa que a ti te interesa que cree esa demanda en el mercado, pues le metes 800 millones de golpe, va a haber una subida artificial en el mercado, y cuando toda la borregada, con sus 5.000, 10.000, 3.000 o 20.000, entra y siguen aumentando el precio, pues luego el gran capital va, vende, se baja y se llevan los beneficios. Y de esa forma manipulan el mercado. Donald Trump, ahora con todo el tema de la guerra, ¿no?, con los acuerdos de paz antes del fin de semana para que las bolsas no cierren en negro, rompiéndolos en fin de semana, se está calculando de que ha hecho más de 1.000 millones en el mercado desde que... Y eso es ilegal, en teoría. Claro. Desde que empezó el conflicto. Lo que pasa es que, claro, es ilegal en teoría, ¿por qué?
¿Quién hace las reglas? ¿Quién regula el mercado? Nadie. Dicen que se regula solo. Y eso es mentira. Lo que hablábamos. Es mentira a partir del momento que hay gente como el Elon Musk, por ejemplo, que ahora es el primer billonario, ¿no? Que tiene más de 1 millón de millones, algo así, que todo el mundo cree que es un gran genio y todas sus empresas han sido financiadas y subvencionadas por los estados. Y ya no solo han sido financiadas y subvencionadas por los estados, o sea que le hemos pagado nosotros, con nuestros impuestos, sus empresas, sino que además han legislado a su favor. Yeah. ¿Quién se hubiera comprado un Tesla cuando salieron si no hubiesen legislado en contra de los coches diésel, en contra de la contaminación? Nadie. Se le preparó a él el mercado. Y luego tiene el mercado de los coches eléctricos, de la robótica, de los microchips, etc. Y todas esas empresas son subvencionadas por el Estado. Entonces ellos, con el dinero de todos, es como se hacen ricos. Yeah. Y cuando esas grandes empresas corren riesgo, ¿no?, de entrar en pérdidas, pasa lo que pasó aquí con los bancos, que llega el Estado y les rescata para no perder puestos de trabajo. Es la mentira que luego le cuentan a la gente, ¿no? Para no perder puestos de trabajo, etc. Pero al final el sistema de mercado funciona de una forma en concreto. Cuando los ricos ganan dinero, el dinero es de ellos y es el éxito, y porque son muy inteligentes y son superiores a los demás y son unos visionarios y todo. Cuando todo va mal, nunca les dejan caer. Somos nosotros los que les rescatamos una y otra vez. Entonces, cuando tú entiendes que hay un grupo de gente, que son los bancos centrales, digamos, o en concreto la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco de Monopoly, literalmente. Es que es literalmente así. Esto lo puede buscar la gente con la crisis del 2008 de la subprime, cuando le preguntaron al entonces presidente de la Reserva Federal que cómo habían hecho para que Estados Unidos no entrase en recesión, su respuesta fue muy fácil. Apretamos unas teclas en el ordenador y creamos 100.000 millones de dólares. Entonces, claro, el banco siempre va a ganar. Tú imagínate que jugamos, ¿no?, a este juego y que yo cada vez que me falta dinero puedo sacar más y puedo sacar más y puedo sacar más. Pero tú eres el que luego me tiene que cubrir a mí la deuda. Porque si no hacemos eso, crisis, recesión, ¿no? Por eso de ahí también las crisis cíclicas. Y desde 1913, que fue la creación de la Reserva Federal, ha habido varios reseteos. En el 33 hubo uno, en el 44 fue la introducción de Bretton Woods, en el 71 también eliminaron el hecho de que los países extranjeros pudiesen cambiar dólar por oro, en el 2008 o 2012 hicieron este último cambio eliminando la reserva fraccionaria, y como ahora la deuda es ya tan inmensa y tan impagable, pues lo que quieren hacer es un nuevo reseteo, que es la introducción de las CBDCs, a través de las cuales ya no solo es que vayan, porque mucha gente dice, no, te van a controlar con eso, y si controlar ya te controlan. ¿Sí? Yeah. Una cosa es que sepan dónde y en qué gastas tu dinero, y otra cosa es que puedan decidir en qué puedes gastar el dinero. Y eso va a ser el nuevo sistema introducido por las CBDCs. Entonces, y con esto concluyo, al haber estudiado en un inicio el mundo de las finanzas, pues en lo que más me centré en el estudio de esta nueva forma de ver el mundo fue sobre todo en las teorías planteadas por Gesell y por Gottfried Feder, ¿no? Y luego diferentes modelos, otros que se aplicaron, que son denominados como sistemas económicos no ajenos, porque no son ajenos al productor, y hay diferentes ejemplos. Un pequeño municipio en Austria que estaban en una crisis total, desempleo, pobreza, decidieron introducir su propia moneda para su municipio, que era una moneda, digamos, que perdía valor. Cuanto más la acumulabas, más valor perdía. ¿Qué es lo que se quería conseguir eso? Que no hubiese gente que se sentase encima del dinero y cuando las cosas fueran mal pudiesen dominar a todos los demás porque habían guardado, ¿no? Con eso hicieron crear una economía circular, y lo que consiguieron fue eliminar por completo el paro, crear una nueva economía, hasta que, claro, el Estado austríaco les envió el ejército, los encarcelaron y prohibieron ese sistema, ¿no?
Pero eso, por ejemplo, no es algo de lo que quieren hacer con la nueva moneda digital, el decir que con el tiempo pierde el valor y que estás obligado a gastarla Pero es que esto ya lo hace. Hoy con la inflación, ¿no? puedes hacer lo mismo con 10 euros hoy que hace 20 años. ¿Os acordáis del anuncio del Lidl? Claro. 30 euros y llenas tu carro. ¿Ves ahora 30 euros y llenas media bolsa de plástico? ¿Que Y la has ten- pagas? Claro, que encima la pagas y has tenido suerte. Entonces son conceptos que yo no propongo eso. Yo no propongo crear un dinero que se devalúe. Pero a lo que yo voy es que existen sistemas diferentes, desconectados del mercado, especulativo, y todos esos sistemas, cuando se han aplicado, que hay varios ejemplos, han creado una grandísima prosperidad. Igual que lo hicieron en Alemania. Hay mucha gente que no sabe que Alemania, entre el año 33 y el año 39, antes de que empezara la guerra, sacó a 5,7 millones de personas del paro y se convirtió en el segundo productor de acero más grande del mundo, superando en producción Reino Unido y Francia juntos. Construyeron toda la Autobahn, ¿no? Todo el sistema de las autopistas y de hecho por eso les declararon la guerra, entre otros. Y luego ha habido otros ejemplos, ha habido incluso ejemplos en Estados Unidos, donde en Suiza hay un banco que es una comunidad de cooperativas que se llama WIR, y esos existen desde hace más de 100 años. Y eso es lo que tienen, es un sistema de trueque, digamos, certificado por unos papeles que nosotros podríamos interpretar como dinero, pero que realmente solo es un certificado de intercambio entre esas cooperativas que pertenecen a este grupo BIR, ¿no? O sea, estos sistemas existen. Lo que pasa es que no quieren que los conozcas. La gran mayoría de la gente le hablan de economía y no tienen idea. Y con esto no quiero insultar a nadie, pero la gran mayoría de la gente no sabe lo que es una recesión, no sabe lo que es una inflación, no sabe de dónde sale el dinero, por qué el dinero se crea, en base a qué, por qué una barra de pan hoy me vale X y mañana me vale Y, si es la misma barra de pan, con la misma cantidad de harina, la misma cantidad de agua, ¿no? Y todo esto cambia por la especulación. Entonces, cuando tú le dices a la gente, no, te voy a quitar, como en ese sistema en Austria, 1 céntimo al día de tu euro, entonces la gente, ¡oh, me quieren quitar mi dinero! Eso sí, que en el año 2003, cuando yo me vine a España, trabajase por 1.400, 1.600 euros al mes, que en la televisión hablaban de, oh, los mileuristas, los pobres mileuristas. ¿Quién cobra hoy 1.400, 1.600 euros limpios? ¿Y qué haces hoy con esos 1.400? ¿Y qué haces hoy con esos? ¿Y qué hacías hace 20 años? Y han pasado 23 años. Entonces, ¿realmente qué es preferible? ¿Tener un billete que te pierda el 1% al día? Que si te lo gastas en comida, en lo que sea, no pierde ningún tipo de valor. O un dinero que pierde valor constantemente, simplemente que tú no lo ves. Porque no está escrito. Tu reflexión, entiendo, es que es diferente el prisma. La inflación no hace que las cosas valgan más, sino que tu tiempo vale menos. Sí. En realidad trabajas el doble para lo mismo. producir incluso menos. Y además que las CBDCs acaben perdiendo el valor y te obligan a gastarlas, no deja de ser una inflación controlada que se utiliza hoy en día. Sí. Que al final el dinero pierde ese valor. Yo creo que lo de las CBDCs no lo van a hacer para devaluar el dinero, claro, y por ende fomentar una economía circular, sino que las CBDCs van a ser el mecanismo para poder imponer las diferentes agendas. Sí, es lo que te quería preguntar, que para ti qué iba a suponer ese cambio, ese nuevo reseteo. Ese nuevo reseteo lo que va a suponer es que van a ser directamente las organizaciones supranacionales a las cuales pertenecemos, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Pagos, el Foro Económico Mundial y todo esto, que van a ser ellos los que van a gestionar nuestro dinero, en el sentido de, ahora que están con todo el tema del cambio climático, ¿no? Las emisiones de carbono y todo eso, pues la posibilidad de que un dinero programable se acople a una ley donde digan, vale, tu coche tiene 20 años, contamina tanto, tú puedes acceder al mes a 50 litros de combustible, por ejemplo. Y si lo haces, has superado tu cupo, ya no puedes. Entonces, ¿qué pasa? Aunque tú tengas dinero en la cuenta, ese dinero, al ser programable,
aunque tú vayas a una gasolinera y tengas dinero en la cuenta, lo van a poder programar para que tú ese dinero lo puedes gastar en lo que sea, menos en gasolina o en gasoil, ¿no? Entonces, la CBDC no es para controlar lo que haces y cómo lo haces o con quién lo haces, sino es para decirte lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y cómo lo tienes que hacer. Eso lo podemos aplicar también al consumo de carne, por ejemplo, ¿no? El consumo de carne, cada uno nos dicen que las vacas son las que destruyen el planeta, ¿no? Con el gas metano, y que el maltrato animal y que no deberíamos comer carne, etcétera. Ahora están experimentando con... De hecho, lo dijeron en el Fondo Económico Mundial, en el Foro Económico Mundial, dijeron que igual habría que pensar en crear una especie de alergia de los humanos hacia la carne, porque eso nos podría ayudar en la lucha del cambio climático. Esto no me lo invento, esto lo han dicho públicamente. Entonces, claro, si deciden que cada persona puede comer solo X carne, pues tu dinero, cuando hayas llegado a ese límite, ya no valdrá. Ya no puedes comprar más. Para comprar más. Entonces, por una parte está eso, y por la otra parte hay que entender que ese dinero tampoco está respaldado en nada, que se crea de la nada, y solo lo puede crear el Banco Central. Entonces lo que van a hacer con eso también es quitar a todos los bancos comerciales, que ya llevamos 10 o 15 años viendo, donde han desaparecido prácticamente todas las oficinas en los barrios, donde te lo tienes que hacer todo tú online, con el móvil, etcétera, y sin embargo las comisiones y los gastos bancarios han subido cada vez más, ¿no? Un poco lo que hablábamos, que en teoría, liberalismo económico no se rige por el libre mercado, precisamente No, revientan los mercados para crear monopolios. correcto. Y esto sería una forma de reventar y crear ese monopolio y monopolizar la creación del dinero, entiendo. Sí, bueno, la creación del dinero, digamos que ya la tienen monopolizada en ese sentido, porque al final, en última instancia, todo depende del dólar, aún, cada vez menos, ¿no? Pero todo depende del dólar. Entonces, lo que dicte el dólar, digamos... que a la vez el dólar está privatizado y ¿sí? se genera con un interés ya. La Reserva Federal no es un ente público, es un banco privado, donde están asociados, creo que 12 familias bancarias, creo que son, de banqueros, y en base a eso va todo. O sea, realmente es como si tú y yo nos pusiéramos a imprimir papel, y ahora la gente tiene que adoptar eso. Hoy en día ni lo imprimen ya. Y hoy en día ni lo imprimen. Se ponen ceros y se ponen ceros. Entonces yo, el dinero es lo que lo financia todo. Todo. Las diferentes agendas que nos han introducido en los últimos años, los flujos migratorios también. Sin dinero no se puede. Las ONGs, ¿a quiénes pertenecen? A los famosos filántropos, ¿no? Los filántropos, ¿qué son? Carpinteros, son multimillonarios del mundo financiero, todos. Luego también tienen otra particularidad en la que no voy a entrar ahora, pero son ellos los que ya tienen el monopolio del dinero. Ahora no se trata de crear un monopolio de la creación del dinero, sino que se trata de introducir un sistema a través del cual con el dinero te pueden programar tu vida. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Y además... tus hábitos y... Claro, y lo que luego también pueden hacer es... La von der Leyen quería crear un ejército europeo por 800.000 millones, ¿no?, de euros, y dijo que en caso de que no se consiguiera el dinero, pues que incluso podrían acceder al ahorro de la gente. No sé si eso lo escuchaste, pero lo dijo la misma von der Leyen, o sea, como diciendo, si no conseguimos el dinero para crear este ejército... Te lo expropiamos, lo que viene a ser una expropiación. Te expropiamos el dinero de tus ahorros en tus cuentas. Claro, ahora tienen que legislar, tienen que hacer todo. Con unas CBDC, pulsan un botón y ya está. Y han recuperado ese dinero. Entonces deciden, ahora tenemos crisis por no sé qué, porque Rusia nos quiere hacer la guerra, etcétera. Pues ahora todos tenemos que... Pues ahora, si tú cobrabas 1.500, pues o te gastas los 1.500 en ese mes, o lo que no te hayas gastado, te lo quitamos y el mes que viene se te vuelve a ingresar lo mismo. Y nunca puedes ahorrar. No sé si me explico. Entonces pueden hacer muchas cosas. Pero no va a ser un reseteo en el sentido de que vayan a cambiar el modelo. No es un cambio radical. Sino... Las CBDCs seguirán siendo dinero fiat. Y es muy progresivo este cambio, claro. Claro, simplemente que serán programables. ¿Y qué opinas de las criptomonedas en todo esto? Las criptomonedas han sido
el anzuelo para que la gente se acostumbre a abandonar el dinero en efectivo y a considerar un concepto diferente del dinero. Muchos han visto que era una alternativa a salirse de ese sistema también económico y que no estaba controlado precisamente por estos banqueros. Bueno, eso según los archivos de Epstein es falso. Bitcoin fue creado por ellos, en concreto. De hecho, cuando uno estudia un poco la historia de Bitcoin, ¿quién lo utilizaba? Los piratas, los violadores, los traficantes de humanos, los traficantes de drogas, en la Deep Web. Ese fue su inicio, ¿no? Ese fue su inicio. Y ahora sabemos por qué. Por los archivos de Epstein, sabemos por qué. Ujú. Hay mucha gente que eso no lo quiere ver. Y hay mucha gente que no quiere ver que pronto Bitcoin va a valer cero. Bitcoin y todos los demás. En el mismo instante que las CBDCs sean ley. Todas las criptos van a desaparecer. Porque van a legislar para prohibirlas. Entonces, en las cripto podría ser algo interesante siempre y cuando Se aplicase. hubiese nacido de la base del que produce y no del que crea el dinero. Ya. Pero en sí, como tecnología, a mí me parece bueno. El blockchain, ¿no? Sí, el blockchain me parece interesante. De hecho, yo planteo algo similar a esto, pero desconectado del mercado, ¿no? Ujú. Entonces, la tecnología en sí no es mala, pero de la forma que la han utilizado ha sido al principio pues para eso, para hacer estas aberraciones en el mercado negro, y por otra parte para acostumbrar a la gente a tenerlo todo digitalizado, Mm. incluso un dinero. Sí, poco a poco nos han ido acostumbrando a la digitalización, que hemos comentado, ahora incluso PlayStation ha anunciado que a partir del 2026 o no sé qué, El 2028, sí. ya no iba a hacer ningún juego físico y bueno, nos van acostumbrando Claro, y pronto no tendremos nada. todo será digital. Tendremos acceso a todo, pero no tendremos nada en propiedad en ese sentido. Ahora empezará con los videojuegos, con las Sí, películas. pero todo eso también, lo que tú dices, ¿no? Te acostumbra a esa forma de que todo esté digitalizado y para que lo quiero en físico, si lo tengo digital, pues el dinero al final acabará acostumbrándose a la gente y viéndolo incluso bien, me Sí, imagino. porque es alterable. Es alterable. Si este libro, por ejemplo, que yo he escrito, o otros libros que se hayan escrito, tú lo tienes así, en físico, es inalterable. Ya. Nadie te va a poder venir y decir, no, no, en ese libro pone otra cosa, porque tú vas a coger el libro y le vas a decir, mira, en blanco y negro, sobre papel, y ha sido imprimido el 11 de tal, ¿no? Del año tal. Si está todo digitalizado, que no te dice que empiezan a cambiar los libros de historia. Y no Sí, solo los libros de lo historia, harían, en general. pero mejor, porque ya lo han hecho muchas Sí, veces ya lo han hecho, y pero en este lo caso harían más eficiente. lo haría más eficiente porque tú ya has creado ese desarraigo de la gente hacia la posesión material. Hay mucha gente que piensa, ¿para qué me voy a comprar yo un coche? Si lo puedo alquilar. ¿Para qué voy a comprarme una moto? Si puedo alquilar un patinete. ¿Para qué me voy a comprar una bici y tener una bici propia si la puedo alquilar? Pues eso sucederá con todo. Mm. La gente tendrá acceso a todo mientras que pague, pero nunca le pertenecerá nada. Eso es como Netflix, ¿no? Deja de pagar, ya no ves las películas. Ujú. Sin embargo, si tú la película te las compras, que es más o menos lo que vale una suscripción mensual de eso, pues pasan 20 años, no necesitas pagar ninguna suscripción y puedes ver la película porque es tuya. Ujú. Sin embargo, ahora con esta digitalización, ¿no? Es como incluso la PlayStation, que tiene, yo la tengo por los críos y eso, y tiene una suscripción anual que vale 150 euros y tienes acceso a una base de 400 y pico juegos. Claro, si se te acaba la suscripción, ya no tienes ni un juego. Ujú. No sé si me explico. Sin embargo, si tú, en vez de gastarte 150 euros al año, pues te compras 2 juegos al año, que más o menos te valen eso, un poco más, tú los vas a poder jugar siempre. Que quizás no sea el mejor ejemplo, pero es que esto se puede aplicar a todo. Bueno, es una forma de que todo la gente se va acostumbrando, ¿no? A esa forma de vida. Correcto. Se va acostumbrando a no tener nada. Y por eso el lema de la Agenda 2030 es no serás nada, pero serás feliz. No tendrás Sí. nada, pero serás feliz. Y es precisamente a donde nos llevan. Ujú. Y yo considero que tenemos que hacer todo lo contrario. Muy bien. Pues eso, para hacer todo lo contrario, vamos a empezar a ver un poco tu marco. ¿Cómo definirías el nacionalismo? ¿Qué es el nacionalismo? Para mí el nacionalismo es, por una parte,
el legado de un pueblo con su tierra, o esa conexión de un pueblo con su tierra, y luego es un tipo de gestión, ¿no? Con un enfoque de gestionar un país. Y en mi opinión, el nacionalismo, tal y como yo lo entiendo, es el único sistema que puede realmente darle el poder a la gente que sostiene el sistema. Me explico. ¿Por qué? Por los modelos económicos que han implementado, sobre todo el que hizo Gottfried Feder en su época, que no lo introdujo él, que fue otra persona, pero la idea partió de él, ¿no? Entonces, el nacionalismo busca el fin de la especulación y el fin de la acumulación del capital en monopolios, como has dicho bien antes. Además, se prohibió el interés sobre el dinero, o sea que no se puede crear dinero de la nada, y se construyó una economía que es el reflejo de la producción real, ¿no? Y del tiempo invertido. Él creó el patrón trabajo en esa época, y yo considero que el nacionalismo es una ideología que, como ya lo dice, antepone lo nacional ante lo demás, y que además es el único sistema que verdaderamente puede darle el poder a quien produce, que somos los que sostenemos el sistema. Porque al final el 90% de los impuestos que se pagan en un país, ¿quién los paga? Los millonarios, los políticos. Suelen estar exentos de pagarlos, Claro, para que inviertan en ese país. porque hacen ingeniería fiscal. O no les cobran impuestos. Es que no, es que luego se lleva el dinero de nuestro país. O montan la empresa en otro país. O montan la empresa en otro país. Pero ¿quién sostiene todo el sistema? Quien paga los impuestos es el trabajador. Es el trabajador. Entonces, para mí, el nacionalismo es la liberación del trabajador. Al contrario del comunismo, que es la colectivización de todo y el anulamiento del individuo dentro de una masa informe. Y el nacionalismo, tal y como yo lo entiendo, es una autogestión donde el individuo es un individuo, pero entiende que su trascendencia solo se puede llevar a cabo si pone su fuerza al servicio de su comunidad y de su pueblo. Para mí el nacionalismo es eso. Entonces, la economía que tú propones, también me imagino en tu obra, creo que la denominas el patrón producción. Sí, correcto. Y sería un sistema económico respaldado en la producción tangible de la propia nación y actualizada a las tecnologías modernas. Sí, sí, lo he llamado el patrón producción por el hecho de que el espejo que me miré para desarrollar esto fue el patrón trabajo, pero le he añadido unos elementos añadidos, ¿no?, para el cálculo. Entonces, lo que sería el dinero se compondría de diferentes factores. Por una parte, el esfuerzo humano invertido, la producción real llevada a cabo y el gasto energético que ha supuesto producir ese producto en concreto, ¿no? Acompañado de un cuarto punto, que sería el factor multiplicador de soberanía, lo cual significa que si un producto, aparte de la utilidad en sí que tiene, también te da la posibilidad de desconectarte del sistema global para autogestionarte como país, pues eso añade un factor multiplicador de soberanía, ¿no? Entonces, con eso se crea una fórmula matemática donde se le da un valor real al dinero, que no sería dinero, porque son certificados de validación. Es como un token. Sí, yo lo he llamado token de servicio, que mucha gente me dice, son criptomonedas. No tiene nada que ver. El blockchain es simplemente una tecnología que se puede utilizar para diferentes cosas. Y en este caso, yo propongo hacerlo, ese contrato inteligente de validación, de forma digital, por un motivo: para eliminar al burócrata, al intermediario, al comisionista, al político, al burócrata, al banquero, etc. Todo eso no hace falta. Es gente que extrae dinero del sistema, pero que jamás produce nada. Y eso se puede eliminar precisamente utilizando
la tecnología que es la encargada de hacer los cálculos de gestión, ¿no? Que en otro caso lo tendría que hacer un contable, Claro. un asesor financiero, un broker, etcétera, ¿no? ¿Y eso eliminaría quizá la corrupción? Se puede eliminar la corrupción por completo. ¿Por qué? Porque el dinero no lo produce un banco central. Tal y como he diseñado yo el sistema, es el mismo productor en el momento que sube al sistema lo que ha producido, que además se puede constatar de forma física, porque ha tenido que crear algo, en el momento que lo sube al sistema, el mismo sistema ya hace todos los cálculos del factor multiplicador, de la energía gastada, las horas que ha invertido, cuánto material se ha producido, y la distribución es directa. Claro, pero eso para todo, para bienes y servicios. Por ejemplo, un Para todo. profesor que da clases, pues ha estado trabajando ese día, no ha Exacto. creado nada tangible en el sentido físico, pero ha estado haciendo Bueno, pero ha eso, creado eso cultura es. y está formando a los jóvenes para que puedan O un científico que formar investiga en parte. I+D para crear una nueva tecnología, Exacto. cuántas horas se puede pasar hasta que haya algo, o a la vez tiene 1000 errores, que esos errores demuestran otras cosas, lo que pasa con la ciencia y los avances que han habido, ¿no? Correcto. Que no nos pensemos que es picar piedra en una cantera y No, sacar no es todo, kilos claro. de Hay piedra. producción que no es física como una viga de acero, por Ujú. ejemplo, pero Enriquece. enriquece. El que produce arte, ¿no? Al final, tú cuando vives en un entorno bello, tu psique funciona de una forma diferente que si vives en un lugar sucio, lúgubre, oscuro, Ujú. ¿no? Desordenado, no tiene nada que ver. Entonces el que produce arte, el que produce música, el que, bueno, que la música es un arte también, el que produce ideas, pensamientos, está produciendo algo que no lo puedes tocar, pero sí te puede dar un factor multiplicador La de cultura, la soberanía. generación de cultura. Y ahí entra, claro. Luego yo también replantearía por completo todo el sistema educativo. Porque a día de hoy el sistema educativo, y esto no me lo puede negar nadie, está planteado para que tú, desde niño, entras en un sitio, te tienes que sentar, quedar quieto, solo puedes hablar cuando se te dice que puedes hablar, tienes que pedir permiso para hablar, o sea que se te está entrenando a someterte, se te está entrenando a mantenerte durante 8 horas, más o menos, en un sitio quieto y obedeciendo, y además los que más destacan de ese sistema es los que mejor saben aprender de memoria y repetir lo que el sistema quiere que le repita. Solo hay una respuesta correcta. Correcto. No hay un análisis o una crítica. Y ese niño, si lo hace, no, Sí, por lo general suele no ser se le escucha. castigado. Sí. Suele ser castigado, tachado como difícil de educar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántas cosas de las que hemos aprendido en la escuela en su día nos han servido en el día a día? Ujú. Yo creo que el 90% de todo lo que aprendí en su época no lo he necesitado nunca, para nada. Entonces yo replantearía eso. La escuela, lo que te tiene que preparar es para la vida. No para que seas un loro que repita lo que el sistema quiere que tú repitas. Y no todos somos iguales. Si tú vas a juzgar a un mono por cuánto rato puede bucear y a un delfín por qué bien escala un árbol, pues van a ser inútiles los dos. Pues en el sistema educativo es igual. Hay gente que tiene más vocación artística, es más creativa, Ujú. puede crear, como la misma palabra ya dice. Hay gente que es más pragmática, más de cálculo, Más lógica más técnica, más lógica. Entonces lo que hay que hacer es adaptar el sistema educativo a la gente. a las cualidades de cada uno. Claro, ¿por qué? Porque eso luego te va a crear ese factor multiplicador de soberanía, porque si tú tienes a gente bien preparada, esa gente luego va a poder ocupar las diferentes industrias o diferentes servicios Ujú. que van a llevar un beneficio a la comunidad. Además, psíquicamente se En sienten sí. realizados y no deprimidos, porque mucha gente dice, soy un inútil, me han dicho en el colegio que soy un inútil, y a lo mejor es un artista en algo. Por supuesto, Y- todos tenemos una capacidad en algo donde podemos destacar. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema educativo no está pensado para que tú encuentres eso. Ujú. No está pensado. Entonces, para realmente poder llegar
a introducir algo así, la educación es lo más importante de todos. Claro. Entonces sí. Porque a la fuerza no se va a hacer. Claro. Entonces sí, hay gente que no produce un bien tangible, pero sí que produce el factor multiplicador de soberanía. Claro. Un profesor que le sabe transmitir bien al alumnado y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? El que se le dan bien. Yo soy muy de letras, ¿no? A mí se me dan bien los idiomas y algo de cálculo mental, pero a mí me pones problemas de álgebra y vamos, es como leer en chino. No me entra, o sea, no tengo esa capacidad. Entonces, no todos tenemos que ser matemáticos, entendedores de álgebra. Si lo que a mí se me da bien, que es la lengua, los idiomas, las letras, foméntame eso para que yo me pueda desarrollar en eso al máximo posible y apóyame en lo que no soy bueno para que tenga una base mínima de comprensión de eso. Como la especialización laboral. Correcto. Y eso habría que introducirlo ya desde pequeños, desde la infancia, ¿no? Y ahora habrá gente que diga, no, lo que tú quieres es adoctrinar. Bueno, hoy nos están adoctrinando para mal, ¿no? Al final todo es adoctrinamiento, todo es convencer, todo es... Y lo que nos debemos plantear es en qué nos queremos adoctrinar. En la degeneración, en el egoísmo, en la dejadez, en la traición. ¿Cuánta gente hoy mantiene su palabra? ¿Cuánta gente es verdaderamente fiel a su pareja, a sus amistades, a sus padres, etcétera? Entonces, o nos queremos adoctrinar para ser gente bien preparada, con capacidades técnicas, capacidades artísticas, con una buena educación de convivencia. Y hablo de educación de convivencia. Y una sensibilidad moral. Una sensibilidad moral, entender que hay personas que nacen sin tener la capacidad que tenemos los demás para poderse desarrollar, gente que tiene discapacidad física, discapacidad mental, por ejemplo, y entender que esa gente forma parte de nuestra comunidad y que a esos no se les puede dejar fuera por el simple hecho de no poder ser igual de funcionales dentro del sistema productivo que tú. Pues esos valores hay que transmitirlos a los niños desde pequeño. Si tú a tu hijo... Yo el ejemplo que siempre pongo es, en mi casa, a mí y a mi mujer, mis hijos nos ven leer mucho. Prácticamente a diario, aunque sea media hora, nos ven leer. En mi casa se lee un montón. Bueno, el chico antes ha bajado a la piscina, se ha bañado 10 minutos y ya estaba leyendo ahí abajo. Pues en mi casa es igual. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende de dos formas. Porque no somos la especie más inteligente. Bueno, quizá especie sí, pero como individuos no. Entonces, se basa en imitación, ¿no? En imitación, o sea, tú copias lo que ves, y por otra parte, en prueba y error. Cometes un error, vale, la próxima vez no puedo hacer eso. ¿Vale? El primero que tocó un fuego y se quemó y dijo, hostia, esto no lo puedo tocar. A lo mejor tropezamos 2 veces con la misma piedra, claro. No lo vuelvo a tocar porque se me ha olvidado. Pero... Exacto. Luego está la gente que no aprende, ¿no?, de sus errores, y esos son los que no avanzan. Pero si tú eres una persona que aprende del error, pues entonces vas a avanzar. Pues con la copia es lo mismo. Si tú en tu casa estás todo el día discutiendo con tu pareja y te insultas y le faltas el respeto y estás todo el día viendo la tele y a la hora de comer tienes a tus hijos sentados en la mesa que quieren hablar contigo y tú estás así con el teléfono móvil y no les haces ni caso, calla que estoy viendo esto en la tele, claro, ese niño ¿cómo va a ser? Pues así. Un reflejo. Así, si tú a tu hijo le enseñas de que cuando alguien le da algo, que le tiene que dar las gracias, que pedir las cosas por favor, que ser educado, tratar con respeto a la gente mayor, ¿no? De no hablarle a tu abuelo como le hablas a tu amigo, por ejemplo, pues al final esas cosas te salen de forma automática. Sí. Si tú en tu casa estás todo el día fumando y bebiendo y viendo la tele, pues entonces tus hijos, su meta es, quiero ser grande para poder fumar y beber y ver la tele como hace mi padre. Yo, mis críos, al principio, pues lo que cogían eran estos típicos libros que los abres y te sale ahí en una elevación, sí, ¿no?, con un castillo, o que hacen ruidos, sí, o tocas el pelo de una vaca. Claro, no sabían leer, pero el simple hecho de verte ya los lleva a imitarlo. Claro, te imito.
Entonces, por eso es muy, muy, muy importante que a los chicos les demos un ejemplo desde que son pequeños, porque lo necesitan. Sí, son los que más. Porque no es que sean tontos. Mucha gente se cree que los niños son tontos. ¿Y qué ejemplo recibimos hoy en día nosotros? Porque nosotros siempre miramos a alguien para imitar. Claro. Y, por ejemplo, los políticos nos dan un ejemplo. Sí. Quizá no es el mejor ejemplo que nos puede dar la clase gobernante, que son las que están por encima nuestro. Por supuesto. Y eso genera precisamente pues, esa conducta, ¿no?, en la sociedad actual. Es que hoy no tenemos ejemplos. Hoy la libertad, ¿no?, que se habla tanto de libertad, es la que cada uno pueda hacer siempre lo que quiera sin importar las consecuencias, porque cada uno somos libres de poder decidir por nosotros mismos, ¿no? Y al final nadie decide por sí mismo. Ya. La gente está muy influenciada. Es como lo que has comentado. Si cada día, me da igual el partido, yo soy antipartidos total, cada día sale un escándalo nuevo de que se ha robado este, que ha robado lo otro, es como que se normaliza. Entonces uno está en el puesto de trabajo y pues, han sobrado, yo qué sé, 2 DVDs en el almacén, cojo y me los llevo. Entonces el ejemplo que te dan los que supuestamente te lideran, que sería la clase política en este sistema, te están dando el ejemplo de que si puedes mangar, pues mangas. La música, ¿qué ejemplo nos da? La degeneración, la sexualización de la mujer, sobre todo, han estado dando la matraca con que si sexualizamos a las mujeres, respetar a la mujer, que si el feminismo, que no la respetamos, que no sé qué. Y yo el único cambio que he visto desde hace 20 años, digamos más o menos, 25 a hoy, es que la única libertad que reivindican ese tipo de mujeres es la libertad sexual. O sea, ellas mismas se están sexualizando. Todas estas cantantes, que son ejemplos también para las chicas jóvenes, salen en los escenarios medio desnudas, haciendo gestos de estar manteniendo relaciones sexuales en el suelo, ¿no? De forma... Y van niñas de 8, 10, 12 años. Entonces, esas niñas, ¿qué ejemplo van a querer seguir? Yo no sé si eso es feminismo, pero mi abuelo eso no lo hubiera concebido en su vida, ver a una mujer así, pero por respeto a la mujer. No, claro, no, y es que y mi madre tampoco. Es que no... A mi madre eso le parece una aberración. A nosotros, yo cuando era crío y empezaba a salir con chicas, a mí lo que se me enseñaba en casa era, tienes que respetar a la chica. Y la vas a coger y la dejas en casa. Eso hoy, ¿quién lo hace? A mí me enseñaron eso. Y de tratarlas bien, hablarles con respeto y todo. Pero no porque creyera que son inferiores o que no se pueden valer por sí mismas. No. Es la educación de tratar con respeto al que tienes enfrente. Igual que ellas deberían hacer con nosotros. Entonces, el feminismo, tal y como lo conocemos nosotros, ha sido una gran operación psicológica donde han introducido muchos ejemplos a seguir que lo único que han hecho ha sido sexualizar a la mujer. Y nada más, desgraciadamente. ¿Y el nacionalismo entonces qué sistemas sería el sistema legislativo propuesto? ¿Una democracia liberal? Entiendo que no. No. ¿Cómo se accedería... ¿Cómo se legislaría en ese sinergismo que has llamado tú? Sí, en el sinergismo yo lo que planteo es darle la vuelta en todos los sentidos al sistema. Y para que eso se pueda hacer, primero debemos hacer la revolución nosotros, por dentro. Cada uno. Cada uno, y entender que hay muchas cosas que hoy hacemos y que entendemos como normales, pero que realmente son contraproducentes y van en contra de nuestro propio ser. Entonces, yo sí que reivindico un sufragio, o sea, que la gente pueda votar y decidir, pero no a partidos. No votar a una persona para que esa persona te exima a ti de tu responsabilidad con la sociedad. Porque la democracia es ser un cobarde y un vago. Porque realmente piensas, no, yo mando metiendo un papelito en una caja. Con eso cumplo. Y con eso cumplo. Pero realmente lo que haces es, con ese papelito, estás delegando tu propia responsabilidad
con tu propia comunidad en otra persona, que luego no tiene ningún tipo de obligación de cumplir con lo que a ti te ha dicho. Entonces a mí eso me parece, bueno, de hecho, si te esfuerzas en 2 semanas y puedes enseñar a un perro a que coja un papel y lo meta en una urna, ¿no? Sin ningún problema. Y han convencido a la gente de eso. Luego yo estoy en contra de la democracia también, tal y como la conocemos hoy, por un motivo. Y esto va a generar... no suele gustar cuando digo esto. Pero igual que no todas las opiniones valen lo mismo, no todos los votos deberían valer lo mismo. Porque todos podemos ser libres de tener nuestra opinión. Pero no todas las opiniones son igual de válidas. Y en el tema del voto, pues es lo mismo. Porque al final, ¿tú qué quieres? ¿Decidir en lo que pasa realmente en tu entorno? ¿O darle la potestad a una persona que igual vive a 800 kilómetros de tu pueblo y que sea él el que pueda legislar en donde tú vives, ¿no? Entonces yo lo que propongo es eliminar el sistema de partidos por completo, crear una confederación cooperativista, ¿vale? Crear una estructura de cooperación entre las diferentes industrias y construir un sufragio por gremios, que es lo que yo llamo el nuevo gremialismo, donde sea el mismo pueblo productor, no solo el que dé las propuestas para posibles cambios a introducir, sino que sea el que decida a través de su voto. ¿Pero quién puede votar? Solo el que produce y el que forma parte. El que no, no. Yo lo que no veo normal es que si el voto es algo tan trascendental y tan importante, que solo necesites un requisito, que es la mayoría de edad. Antes lo estábamos hablando. Hoy tienes que hacer papeles para tener gallinas en tu casa. Te tienes que sacar el carnet de conducir para poder llevar un coche. Hasta para tener un perro. Para tener un perro, te tienes que sacar el curso en algunos sitios, según el perro que sea, etc. Y luego para votar no necesitas nada. Ni para ser político. Ni para ser político, ni para nada. Pero sobre todo para votar. No hay ningún requisito. No hay... Y eso está hecho a posta. Eso está hecho precisamente a posta. ¿Por qué? Porque, y esto lo he constatado, no es algo que me invente, el 90% de los demócratas no tienen, perdona la expresión, ni puta idea de lo que votan. Yo este experimento lo he hecho muchas veces y te animo y animo a todos a hacerlo. Cuando habláis con alguien que os dice, no, yo soy un liberal, ¿no? De derechas, ¿me puedes explicar cuáles son los 3 fundamentos del liberalismo que te han convencido para serlo? No te saben responder, no tienen ni puta idea. Tú a un socialista votante del PSOE le dices que te explique la base fundamental del socialismo de izquierdas, ¿no? Internacionalista, y no lo saben. No tienen ni idea. Te dicen, no, que todos seamos iguales. ¿Y cómo? ¿Con qué método? ¿Cuál es la forma de aplicar? El comunismo igual. Bueno, el liberalismo también tiene esa base fundamental del igualitarismo. Correcto. De hecho, todos estos de izquierdas que se consideran comunistas ahora, ¿no? Son liberales. De izquierdas. Son lo mismo que la derecha, o sea, liberales, pero con sus particularidades. Entonces, yo considero que eso es una estafa. Tú imagínate una persona que ha dedicado su vida a ser funcional, a colaborar en su comunidad, que ha estudiado, se ha formado, conoce las diferentes doctrinas de los diferentes partidos que se proponen como alternativa al país, que ha invertido años de estudio y que luego llegue una persona que a lo mejor no ha estudiado, que ni ha terminado la ESO, ni ha hecho nada, cumple 18 años y su voto vale lo mismo que el del otro. Entonces, por eso lo que yo considero es que al no tener prácticamente la gran mayoría un conocimiento sobre cómo funciona el propio sistema que defienden, el hecho de un voto democrático a día de hoy me parece una estafa. O sea, yo aboliría por completo todos los partidos políticos, de izquierdas o de derechas. De hecho, lo que hay que abolir es esa diferenciación entre izquierdas y derechas. Hay 2 realidades. Está el pueblo que produce y el parásito que vive del trabajo de los demás. Y ese parásito
lo podemos encontrar de diferentes formas. De la clase baja que quiera vivir del sistema social, pero también los tenemos en la clase alta, que son los intermediarios, parásitos, corredores de bolsa, asesores financieros, los corredores de seguros, etcétera, etcétera. Y para mí, esos son igual de parásito que el que no quiere trabajar y vive de las ayudas sociales. De hecho, los otros son más parásitos, porque además sacan un beneficio grande y se enriquecen con ello, ¿no? Entonces yo eso sí, lo aboliría por completo. ¿Tú crees que entonces hay una alternativa a este sistema? ¿Crees que hay posibilidad de cambio? Sí. Sí que creo que lo hay. Lo que pasa que lo que sería necesario, la gente no está preparada. Y ahí me puedo incluir yo a mí mismo. Uh-huh. Tenemos que entender, y sé que hay mucha gente que esto no lo quiere ver, pero estamos en guerra. Estamos en guerra. Aunque aquí no nos caigan bombas en la cabeza como en el Líbano o en Gaza, por ejemplo, o en otros muchos sitios. Sí. En Irán o en muchos otros. Se están cometiendo actos de guerra cada día en nuestro territorio. ¿Qué hicieron con los alemanes, los soviéticos, cuando cayó el Tercer Reich? ¿Qué les hicieron a las 2 millones de mujeres? ¿No? Que no lo sepa, que lo busque, ¿no? Abusaron de 2 millones de mujeres, niñas, hasta de mujeres de 80 años. ¿Qué es lo que tenemos hoy en nuestro país? 20 mujeres al día de media son agredidas en nuestro país. 20 al día. Que se sepan, porque han denunciado. Uh-huh. Más todas las que no. Entonces, se están cometiendo actos de guerra, este es uno de ellos, en nuestra contra. O cuando vemos, por ejemplo, en diferentes países europeos, o en Reino Unido hace poco, cuando una persona que ha llegado de forma ilegal a un país, que por su cultura y su costumbre pueden llevar por ley un sable así de grande, que son los Sith esos, apuñala 9 veces a un chaval de 18 años y la policía va a detener al chico apuñalado 9 veces, mientras que les dice que por favor llamen a una ambulancia que no puede respirar. Y se le están riendo los policías. Y el chico muere. Si eso no es un acto de guerra, ¿qué lo es? Si cuando una niña de 13 años, ¿no?, como la que al final le dieron la eutanasia, se la quitaron a sus padres, los servicios sociales, la metieron en un centro, fue agredida en grupo durante en muchas ocasiones. A esa chica, cuando salió, le habían destrozado la vida. ¿Qué hace el Estado? En vez de intentar de alguna forma ayudar a esa persona, y digo de alguna forma porque tiene que ser muy complicado, a esa persona la han destruido física y psicológicamente. Esa chica incluso intenta quitarse la vida porque no puede vivir con eso, y va el Estado y le facilita el suicidio. Si eso no es un acto de guerra, que además ninguno de los agresores está detenido. Uh-huh. Si un chaval como David de Gata de Gorgos, de hace un par de años, va a defender a una niña de 15 años que está siendo molestada por 2 enriquecedores culturales, o por 3, y lo matan a palazos, que se muere agonizando delante de su niño de 4 años. Los detienen 2 de los 3 salen al día siguiente, y el tercero sale al mes por pagar 3.000 euros de fianza después de que tenía ya orden de expulsión. Si eso no es un acto de guerra, ¿qué lo es? Entonces tenemos a un grupo de psicópatas, de auténticos psicópatas, de todos los colores, de todos los partidos, que los que han dicho que iban a defender a la mujer, lo que han hecho ha sido sacar a más de 1.000 agresores sexuales de las cárceles, entre otras cosas. Los que dicen que están en favor del pueblo trabajador, del obrero,
se gastan todo su dinero en subvencionar las grandes empresas y en permitir que los grandes fondos se queden con todo nuestro territorio. Y el que dice que trabaja por la liberación del individuo, que podríamos ser la derecha, lo que no quiere es que haya una cohesión entre el pueblo. ¿Por qué? Porque a cuanto más divididos estemos, mucho más difícil lo vamos a tener para realmente poder hacer algo. Entonces, para mí es importante que la gente entienda que ya estamos en guerra. Ya estamos en guerra. Que lleguen gente, cientos de hombres jóvenes en edad militar, cada día, muchos, en barcazas a la costa, que alguien coja un libro y se lea lo que es una invasión. ¿Y eso por qué es posible? ¿Cómo puede ser que gente que en principio no tiene nada, no tienen esos recursos, que vienen en una patera, y que llegan aquí y que no haya nadie que les diga, ¿tú qué haces aquí? Fuera. ¿Por qué? Porque los están trayendo directamente. Y eso es esa clase que debería gestionarnos a nosotros, los que están actuando directamente en nuestra contra. La Unión Europea arruinó la industria española. Tuvimos que renunciar a todo. Incluso más de 10 millones de olivos se talaron para no hacerle competencia a Italia y a Grecia. Ahora nos están destruyendo el campo para fomentar a Marruecos. Mientras que aquí mueren personas porque se descarrilan los trenes, en Marruecos inauguran estaciones de tren nuevos, donde los españoles hemos pagado nosotros cientos de millones de euros para que ellos tengan trenes mejores. Y mientras tanto ellos están sacando de sus cárceles a toda la gente que no quieren en su país y están viniendo aquí. ¿Y a quién están perjudicando? ¿Al que tiene su chalet de $500 000 euros en Galapagar? Con la Guardia Civil delante de su casa protegiéndolo, cuando antes decía que había que reventarlos a patadas en la cabeza. Ahí no están esos. Esos están en los barrios de la gente que trabaja por 1.000 euros todos los meses y que cada mes empieza de cero. Esos son los que tienen miedo que su hija vuelva a las 10 de la noche sola después del entrenamiento de voleibol, por ejemplo. Y que no vayas al parque, y no hagas eso, y ten cuidado, y llámame cuando llegue. Vivimos en un pánico constante. ¿Pero quién? La gente que los rojos llaman la clase trabajadora, que no es otra cosa que el pueblo productor. Y sin embargo, todos los que están fomentando esto no lo viven. Y eso es un acto de guerra. Lo que pasa es que no lo queremos ver porque no vemos tanques pasear por la calle. Pero que nadie tenga duda de que si lo necesitan sacar, lo sacarán. ¿Tú crees que el conflicto escalará? ¿Llegará un momento que habrá un enfrentamiento real inevitable? O... Yo creo que solo hay dos opciones. O nos arrodillamos y nos sometemos y desapareceremos en todos los sentidos. Dentro de X décadas habremos desaparecido como pueblo, en el sentido biológico, y a nivel cultural, de costumbres y eso, pues muchísimo antes. Entonces, si no decimos nada y no hacemos nada, eso va a seguir su curso y su rumbo. Se irá apagando. Exacto. Y nadie de la clase política va a querer solucionar esto. Entonces, en mi opinión, solo hay un camino, que es dejar de centrarse tanto en intentar organizarse para, digamos, salir a la calle a enfrentarse al poder. ¿Eh? Al poder. No, claro, lo que no debemos hacer es ir a enfrentarnos al invasor, vale, sino al que fomenta la invasión. En el momento que dejemos de apuntar al negro que viene en patera y apuntemos al que se está haciendo millonario traficando con seres humanos del tercer mundo, hasta que no hagamos eso nada va a acabar. Ver la causa del problema. Claro, pero no solo eso. Esa gente tiene que pagar por todo lo que han hecho. Esa gente tiene que pagar por todo lo que han hecho. Ahora igual. ¿Qué partido político en España no ha robado? El Partido Popular fue declarado como organización criminal construida precisamente para financiar el partido. Los ilegalizaron, ¿no? Destruyeron ordenadores a martillazos, reventaron todo. ¿El Partido Socialista qué? Con los ERE.
robaron, bueno, malversaron ahí miles de millones y que hicieron indulto. Ahora está toda la familia del presidente involucrada. Hay la mano derecha, la otra mano derecha, están en la cárcel, a uno 24 años, al otro no sé qué. Y no hacemos nada. Entonces, esa gente tiene que pagar por todo lo que nos ha hecho. Y como mínimo, tienen que pagar siendo apartados de la sociedad. O sea, en la cárcel, para siempre. Y hasta que el pueblo español, el italiano, porque esto es otra cosa que mucha gente no quiere ver. Los mismos problemas que tenemos aquí los tienen en Alemania, los tienen en Francia, los tienen en Italia, los tienen en Bélgica, los tienen en Holanda, los tienen en Reino Unido, en Irlanda, todos lados. A nadie le chirría de que esté pasando lo mismo a la vez en todas partes y que en todas las partes la policía vaya siempre en contra de la población autóctona en favor del que nunca ha aportado nada aquí, ni ha ayudado a construir. Y de que ha cometido una agresión. Y encima ha cometido una agresión. Entonces, hasta que no digamos basta, nada va a cambiar. Entonces, en mi opinión, la única solución es el enfrentamiento directo, pero no diplomático. O sea, enfrentamiento, pero no en contra de los que vemos en nuestros barrios, sino... No las consecuencias de los problemas. Hay que ir al... El invasor que vemos en nuestro barrio es el síntoma. Eso es. No es la enfermedad. La enfermedad es la clase política y el sistema financiero. Este capitalista global, que es el que realmente... Aquí, ¿quiénes son los que piden más inmigración? Los empresarios. ¿Por qué? Porque ellos van a sacar beneficio de eso. Entonces, para mí la única solución es ir al Congreso, sacar a esa gente de los pelos y a lo mejor incluso en la Plaza España hacer algo con ellos para dar ejemplo. ¿Sabes? No voy a decir el qué, pero bueno, quien sepa un poco de la Revolución Francesa, pues parecido. Y la solución solo pasa por eso. Para mí no hay otra. Esta gente no va a soltar. No van a hacer nada, van a legislar, van a mentir, van a corromper. Ahora está imputada la jefa de la Guardia Civil. Hace poco encontraron a un guardia civil, también o policía nacional, 20 millones de euros metidos en una pared dentro de su casa con Lamborghini, Ferrari. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Pregunto. Oye, no hagas eso. Que es que tú estás aquí para defender la ley. No. Tú has decidido defender la ley y la has infringido. Pues para ti la pena va a ser 10 veces mayor que alguien que no sea policía. Por abuso de poder. Claro, has hecho eso, toda la vida a la cárcel, tomas por culo. Luego, si miras, un abusador de mujeres, un abusador de niños, un maltratador, tú buscas en el Código Penal español y las penas son de 1 a 3 años, 4 años, 5 años. Falsifica un billete de 5 euros. Busca cuál es la pena de cárcel. ¿Entiendes? Para ellos el dinero vale mucho más que las personas. Las personas les damos igual. Por eso en Gaza han podido matar a 100.000 niños casi, en 2 años y medio. Por eso en Irak mataron a entre 500.000 y 1 millón de civiles. Por eso han puesto a un rebanacuellos que se filmaba con cabezas cortadas en la mano. Un de Al Qaeda. Es por eso. Entonces, esa gente no se va a ir voluntariamente. A ellos les damos igual. Y nosotros tenemos que aprender que ellos nos tienen que dar igual. En el sentido de que si alguien ha de pagar todo esto, que sean ellos. Los responsables. Sí. Pues nada, Francisco, te quería hacer una última pregunta. El precio que tiene abrir los ojos, despertar y ver el mundo de la forma que tú lo planteas. Salirte de esta Matrix, ¿no? que nos han vendido. ¿Qué precio tiene esto en la sociedad actual? Claro. Bueno, tiene el precio de que todo tu entorno seguramente que te deje de lado. Y tiene el precio de que si eres honesto con lo que piensas, pues te puede perjudicar a nivel laboral y todo. Pero para mí, digamos que lo más complicado es saber algo y no conseguir que los demás vean lo que tú ves. Eso es lo peor de despertar, digamos, si lo queremos
llamar despertar. El hecho de tener esa sensación de no poder llegar a los demás. Para mí es eso. De ver ese problema y no podérselo transmitir. Incluso los demás te ven a ti como el problema. Exacto. Por querer decírselo. Correcto. De hecho, te ven a ti como el problema. Entonces yo considero que esta sociedad no se debe salvar. De hecho, yo estoy a favor de que esta sociedad colapse, que es lo que poca gente entiende cuando lo explico, para reconstruir una nueva. Y es necesario. Y o va a colapsar y la reconstruirán ellos, con las CBDC, ciudades de 15 minutos y todo lo demás que quieren implementar, ¿no? Biopolítica, con inoculaciones, etcétera, o hacemos caer nosotros este sistema, la gente, y somos nosotros los que implementemos el nuevo sistema. Yo veo solo esas dos opciones. O morir luchando o morir sin hacer nada. Pero si no hacemos nada, vamos a morir sí o sí. Aunque lo hagamos probablemente muramos, pues al menos intentarlo, ¿no? Correcto. Es siempre mejor morir de pie que arrastrarse de rodillas como un gusano para el resto de tu vida. Pues nada, Francisco, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer contar contigo y bueno, y escuchar todos tus análisis, que son muy, muy interesantes. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad y por darme voz. Y tengo que decir que ha sido, de verdad, increíble conocerte. Eres una gran persona y me gustaría que la gente lo sepa. Y animo a todo el mundo a que apoyen tu trabajo, el tuyo y el del técnico, que tenéis mucho trabajo y además lo hacéis, se nota que lo hacéis de forma, ¿cómo se dice?, altruista, en el sentido de que no lo hacéis por recibir algo a cambio, sino porque lo que realmente queréis es que la gente pueda conocer la verdad, ¿no? Así que yo encantadísimo y te lo agradezco muchísimo que me hayas invitado, de verdad te lo digo. Muchas gracias por todo, Francisco. Encantado. Igualmente.